Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, sábado 15 de junio. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día vamos a estar compartiendo la lectura de la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El amor de Cristo nos surge al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, está un poquito larga la lectura, pero vamos a tratar de entender el mensaje que nos quiere dar nuestro Señor en este día de hoy. Pues, si nos ponemos a meditar un poco en lo que San Pablo les quería decir a los corintios y lo que también el día de hoy nos está diciendo a nosotros. El amor de Cristo nos surge al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. ¿Qué nos querría decir San Pablo con esto? Si nos ponemos a meditar, dice, el amor de Cristo nos surge de cómo cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros nos enamoramos de Él, como dice aquí, realmente no es amor propio nuestro, sino amor a Cristo, el amor que Él mismo nos da, el cual también nos debería de urgir, como dice aquí, el que nos debe de llevar a hablar de Él. Y en este día nos dice, al considerar que Él murió por todos nosotros, entonces todos han muerto. Nos está diciendo que Jesús murió por cada uno de nosotros. Jesús murió por ti, por mí, por cada uno en el mundo entero. Él ha muerto en nosotros, como nos dice, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió, que por ellos murió y resucitó. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos. Tú te podrás preguntar, pero si todos estamos vivos. Sí, es así, pero si nos ponemos a meditar en el ámbito espiritual, realmente no todos estamos vivos, como nos dice aquí, porque si realmente todos estuviéramos vivos en ese aspecto espiritualmente hablando, entonces no viviríamos para nosotros mismos, no existiría tanto egoísmo, tanta codicia, avaricia, el vivir y preocuparnos solo por nosotros, sino que nos estuviéramos preocupando por los demás. Entonces podríamos decir que nosotros estamos muertos o estamos vivos. Eso es algo de meditar.
para que ya no vivan para sí, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Jesús murió, como nos dice aquí la palabra, y resucitó por cada uno de nosotros. Él mismo, con su venida, nos vino a poner ese ejemplo, nos vino a dar ejemplo de cómo se supone que nosotros deberíamos de vivir, de cómo deberíamos de llevar nuestra vida. ¿Sí? Ya no deberíamos de vivir para nosotros, ya no deberíamos de vivir para el trabajo, ya no deberíamos de vivir para las cosas del mundo, sino deberíamos cada vez irnos pareciendo más a ese ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, de que tratemos de preocuparnos por las demás personas, por nuestro prójimo. Así que nos sigue diciendo la palabra, nos dice, así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Yo me pregunto, ¿cómo será que nosotros miramos a las personas? ¿Cómo miramos a los seres humanos? A ti, hermano, que quizás ya has tenido un encuentro con Dios, ya conoces un poco de la palabra de Dios, o quizás no conoces ni siquiera un poquito. ¿Cómo miras a la humanidad? ¿Cómo miras a tu prójimo? ¿Cómo miras a tu hermano? Nos dice que nosotros no miramos a nadie con criterios humanos. Si miramos a nuestro alrededor o miramos cómo se ve la vida que llevamos en este mundo ahorita, sinceramente, ¿podríamos decir que son criterios humanos o ya lo miramos más espiritualmente? Lo miramos con los ojos de Dios, así como Jesús miraba a las personas, que Jesús las miraba con compasión y con amor. ¿Cómo estamos mirando nosotros? ¿De qué manera cuál es el criterio que tenemos del hermano? Ya no tanto a veces de hermanos que quizás no conocemos o que los hemos visto, sino al esposo, a la hermana, al primo, al tío. ¿Con qué criterio o qué mirada es la que tú muestras cuando ves a tu hermano? Por ejemplo, si ya conociste al Señor, pongámoslo así de esta manera, y te encuentras a una persona que quizás también conoce de Él y la oyes hablando, criticando a otros hermanos. ¿Qué criterio sería ese? ¿Sería un criterio humano? Entonces es para que todos y cada uno de nosotros, a ti hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, para que nos pongamos a meditar. ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos o miramos cuando hablamos o miramos a nuestro prójimo? ¿De qué manera lo estamos viendo? La palabra nos dice de que si realmente estamos con Cristo, lo conocemos como decimos y le amamos como muchas veces lo proclamamos, ya no deberíamos estar mirando con criterios humanos, sino mirar, primero no conocemos la vida del hermano, no lo conocemos, entonces no podríamos juzgar o no deberíamos de juzgar. Y para aquellos que ya conocen de Dios, entonces no lo deberíamos de hacer, porque así como estamos conociendo y aprendiendo, nosotros también estuvimos así una vez, estuvimos lejos de Dios. Aunque íbamos a la iglesia, estábamos lejos de Dios, porque no lo conocíamos realmente. No lo conocíamos de esa manera porque siempre criticábamos, como dice aquí, con criterios humanos. Entonces ahora cuando veamos a algún hermano es de pensar, quizás él es así porque aún no ha conocido a Dios. Y si lo dice, que ya lo conoció, entonces pensemos, ¿realmente lo conoces? La palabra nos sigue diciendo, dice, toda persona que está en Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Una vez que conocemos a Dios o que tenemos un reencuentro, un encuentro personal con Jesús, nos hacemos criatura nueva, somos criaturas nuevas. Porque quizás no sé cuántos años tengas, pero todos tenemos un pasado, todos tenemos una vida. Hemos vivido alejados de Dios, hemos vivido en el mundo, hemos vivido como va la corriente en este universo entero, como estamos ahorita, con la ideología de géneros o tantas cosas que se oyen, ¿cómo estamos ahorita? Si realmente hemos conocido a Dios, entonces deberíamos de ser una criatura nueva y dejar todo lo pasado atrás.
puesto que lo nuevo ha llegado, como nos dice el Señor. Tratemos de meditar en esto y pensemos en que si lo hemos conocido realmente, entonces deberíamos estarnos esforzando por vivir esa vida nueva que el Señor nos ofrece, porque la palabra nos dice, todo esto es obra de Dios. Él nos reconcilió con Dios por medio de Jesucristo. No es por mérito tuyo, ni mío, ni de nadie, de nada lo que nosotros hayamos podido hacer, sino por medio de Jesucristo, que Él pagó por cada uno de nosotros. Él fue el que murió para podernos reconciliar con nuestro Padre Celestial. Él fue el que por medio de su muerte y resurrección nos ha dado esa dicha de poder tener esa reconciliación con nuestro Dios. Y eso lo obtenemos por medio del sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros sabemos y tenemos un arrepentimiento de que sabemos que hemos hecho tantas cosas malas, que también es una gracia de Dios. Entonces, meditemos en esto, hermano. ¿Con qué criterio nosotros miramos a nuestro prójimo? Todo ese cambio que quizás has tenido o estés empezando a tener, ¿piensas que es mérito tuyo? Medítalo. La palabra nos dice, todo es obra de Dios. Entonces, tratemos de darle las gracias día a día a nuestro Señor por lo que hace día a día en nosotros. Alabémosle y glorifiquémosle por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo te quiero dejar con esto, hermano. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te guíe. Mamita María nos cubra con su santo manto a todos. Hasta luego.